hoy a nuestro amigo el ingeniero Juan Adán Tavares, que nos va a acompañar en esta tarde para poder platicar ampliamente con el ingeniero. Me da mucho gusto recibirte, amigo. Gracias, ¿Cómo estás? Julio. Buenas tardes, ¿eh? Un abrazo. Igualmente fraterno. también. Sienta, amigo. Gracias, gracias. ¿Cómo te va? Pues no tan bien como usted, señor, pero ahí pasándola. ¿Por pasándola qué? bien. Bien, bien, pues en la actividad, viendo cómo está esta vorágine política, ¿no? O sea, son muchas candidaturas de muchos cargos en todo el país. El tema de la pandemia, el tema de la electricidad que se fue, en fin, muchos temas que han hecho que la actividad pública sea muy movida todos estos días, ¿no, Julio? Cuando se definan las candidaturas a todos los cargos que van a estar en juego, incluidas regidurías, presidencias, Congreso. Cuando se definan las candidaturas, se va a ver si fue un error de Morena abrir su proceso a la libre participación. Bueno, yo creo que este proceso, justamente tú lo has platicado con distintos aspirantes, es muy extraño. Es una apertura que ha hecho Morena, que tiene muchos bemoles, tiene cosas positivas porque da la participación de la gente, permite la participación de mucha gente, pero también tiene muchos riesgos, ¿no? Porque al registrarse muchos a un solo cargo, por ejemplo, si se registran 50, ¿sí? Pues solamente uno va a quedar y entonces 49 van a quedar inconformes y eso hace que de pronto el proceso de reconciliación, el proceso de la unidad del partido, se hace que sea más complicado, Julio. Entonces, tiene sus bemoles, sus ventajas, qué bueno que mucha gente decide participar, ojalá mucha gente siga participando, no solo ahorita y no solo por un cargo, ojalá que más ciudadanos se entiendan de la política, se metan a la política, no necesariamente para ser candidatos, pero sí como ciudadanos conscientes, de tal manera que permite eso, crear conciencia ciudadana, y eso hace que el país pueda ser mejor, Julio. Sobre todo porque ya se vio que sigue sucediendo lo mismo que en años anteriores, ¿no? Se ordenan las encuestas, muchos dicen que van a respetar el resultado, pero a la mera hora sucede que no, ¿no? Yo no me imagino, tú por ejemplo, a ver, vamos a centrar bien la situación en torno a ti. ¿Vas por el 02 o al 22? Exactamente, Julio, ese tema, la convocatoria permite a todos los aspirantes, a todos los ciudadanos incluso, los requisitos son mínimos, permite registrarse a una u otra candidatura. Uh-huh. Yo pertenezco a un equipo político de Morena y la recomendación que me hicieron es que me registre al distrito 22 porque hay mayores probabilidades de que el género sea hombre. No está definido todavía, hasta donde yo sé, y entonces en el caso de la Diputación Federal del distrito 02, lo más probable es que sea mujer. Entonces, al ser mujer, uno queda pues prácticamente eliminado. Y entonces, por eso la orientación de registrarme al distrito 22, donde hay más probabilidades de que sea hombre, y entonces ahí, pues, nos podemos medir. Yo lo que he dicho que hay que medirnos, que en las encuestas yo estoy listo, estoy puesto para que nos midan en una encuesta, en donde la gente habrá de evaluar, la gente habrá de tomar una decisión, Julio. Entonces te inscribes por las dos vías, Juan. Sí, de hecho me inscribí primero a diputado federal porque esa, digamos, era la ruta en donde yo creo que debido a mi perfil, a mi experiencia, creo que podía servir más, puedo servir ahí bien. Sin embargo, insisto, dadas las condiciones de género, el equipo político me propuso que me registre para diputado local del distrito 22 y me he registrado con todas las de la ley, todos los requisitos que pide Morena, me he registrado y estamos participando. Sin duda, ser diputado local del Congreso del Estado es un honor y hay mucha tarea, mucho trabajo en la agenda legislativa. Hay que igualar
las leyes del Estado de Guerrero a las leyes que se han reformado, que ha impulsado la Cuarta Transformación, que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal. Hay que bajarlas a nivel estatal. Sin duda ahí hay muchísimo trabajo muy interesante. Necesitamos poner a nuestro estado en la vanguardia en el ámbito de las leyes, en el marco legal, en las leyes que rigen la vida interna de los guerrerenses. Entonces es un reto también, Julio, muy interesante, muy grande, por cierto. Es muy difícil que una persona como tú, por ejemplo, que ya traes un camino larguísimo, recorrido, Sí. ¿no? Sí, ¿no? Sí, O sea, sí, fuiste sí. diputado local, fuiste Diputado. síndico municipal, Sí. ¿qué más? Fui rector de la Universidad Fuiste Tecnológica, rector de la un Universidad honor. Tecnológica. Tuve cargos en el gobierno de la Ciudad de México, fui director del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Bueno, imagínate nada más, ¿cuántos se han inscrito en este momento al 22 distrito? Yo conozco a varios que incluso son jóvenes que apenas inician pues una carrera política. No te la vas a aguantar si en el resultado no te favorece a ti, le favorece a uno de ellos. No, claro que sí, Julio, los años nos dan la experiencia te ayuda. Ya parece A que estoy que viendo la- el día que salga el resultado y que no te favorezca y que le sea a otro. No, Julio, no, ya los años nos han permitido llevar las cosas con moderación, llevar las cosas con prudencia, ser fríos, ser serenos. Para la toma de decisiones, primero la decisión de participar, porque no es fácil meterse a una participación. Tal vez para muchos sea una aventura, para mí no lo es, para mí es un reto, dado el tiempo que tengo, los años. No estoy tan viejito pues, pero tengo ya mis años de experiencia, pero eso me sirve, Julio, y ver las cosas con prudencia, con frialdad, con emoción, sí, pero con serenidad en la toma de decisiones y en la espera de los resultados. Entiendo las reglas de Morena, sé lo difícil que está el proceso interno de Morena, sé lo problemático que es llevar a Morena a ser un partido político más institucional. Sigue siendo un gran movimiento y eso hace que las reglas internas, las reglas de decisión sean todavía medias nebulosas, medias raras, y es cuestión de acostumbrarse, Julio. Pero sin duda, yo creo la gente sabrá decidir. Si se le consulta a la gente, yo estoy seguro que la gente tomará la mejor decisión, Julio. Si se le consulta a la gente. Eso es lo que dicen que va a ser, ¿no? Una consulta, ¿no? A través de una encuesta, ¿no? Para definir. Sí, es lo que está establecido en la encuesta. Pero los tiempos... En la convocatoria, En la convocatoria, perdón. Está establecido en la convocatoria que habrán de elegir en cada distrito hasta 4 aspirantes y esos 4 se tendrán que ir a una encuesta. Entonces, no se va a encuestar a 30, a 20, porque es muy difícil. Entonces, pero en esa preselección, es una selección que está en las manos de la Comisión Nacional de Elecciones. Dado que los tiempos de Morena fenecieron en los comités, no hay un comité estatal establecido. Y entonces, ¿quién va a decidir los 4 que se van a ir a la encuesta? Ojalá yo sea uno de ellos. Sí. Pues le toca al Comité Nacional, y entonces el Comité Nacional tiene 300 distritos federales, 400 o 500 distritos locales, tiene 2.500 ayuntamientos. Es complicado, entonces por eso se piensa también, mucha gente piensa del mismo partido, que puede haber una serie de acuerdos, de acuerdos, de valoración del perfil político, en fin. Pero estamos preparados para todas las situaciones, Julio. ¿Estás preparado para todo? ¿Tú sí sabes qué ir a hacer al Congreso? Digo, porque he escuchado cada barbaridad, o sea, de gente que ya se registró, que dice que quieren Diputación Federal y les preguntas, ¿y qué vas a ir a hacer? Y te dan propuestas, no digo descabelladas, más bien fuera de lugar, ¿no? Es una pregunta... Porque todo es factible. Es una pregunta muy buena y creo que todos los que nos registramos a diputado, creo que tenemos la obligación de responderla. Nos hagan la pregunta o no. Yo veo que muchos suben sus promocionales, que expliquen a qué se va al Congreso.
El Congreso tiene algunas funciones sustantivas. Una de ellas es un equilibrio del poder ejecutivo, es el poder legislativo. De los tres poderes que hay en el Estado, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, el diputado es uno más de 46 diputados que forman el poder legislativo. Y una de las obligaciones establecidas en la ley es que sea un equilibrio. Algunos dicen un contrapeso del gobernador en turno. Entonces, pero la tradición política del Estado, del país, es que ha sido los congresos locales, incluso los federales, han sido comparsas del gobernador en turno. Y entonces este equilibrio se pierde y hay un avasallamiento y entonces hay un abuso del poder ejecutivo. Además, el poder legislativo es obvio, y todo el mundo lo sabemos, que es donde se construyen las leyes, donde se dictaminan, se aprueban las leyes o las reformas a las leyes, a los reglamentos, a los códigos que rigen la vida de los guerrerenses. En esas leyes hay funciones sustantivas del Congreso. Por ejemplo, una es la fiscalización de los recursos públicos. Es a través del órgano de auditoría del Congreso, debe fiscalizar al gobernador y debe fiscalizar a los ayuntamientos. Esa labor también está muy débil. La ley de fiscalización del Estado requiere reformas de fondo, Julio, para que la fiscalización sea una realidad. Hoy, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, la ley de fiscalización actual es una simulación. Está propicia para que todo mundo simule que va a rendir cuentas, que va a ser fiscalizado. La autoridad hace como que te revisa, como que te fiscaliza, y los ayuntamientos, el gobernador, hacen como que son fiscalizados, entregan sus cuentas, pero nunca pasa nada. En la historia hemos visto que no hay una rendición de cuentas, que no se sabe si saliste bien, si saliste mal. Entonces esa tarea es fundamental. Hay que ir a reformar la ley de fiscalización para que ésta sea una realidad y deje de ser una simulación. Esa es una función sustantiva también. Otra función sustantiva es la de la asignación, la aprobación del presupuesto. El presupuesto lo elabora el gobernador, lo elaboran los ayuntamientos, sus leyes de ingresos, sus presupuestos, y en el Congreso se revisan, se analizan y se aprueban en su caso. Por ejemplo, ahí los diputados tienen la posibilidad de orientar el gasto público. Y lo que se hizo en el pasado es que los diputados se convirtieron al famoso moche. El diputado pidió que se le registrara tal obra en tal municipio, y entonces resultaron diputados locales que se convirtieron en constructores, pusieron su empresa de construcción, se hicieron, bueno, hasta algunos se pusieron a estudiar en escuelas Patitos, arquitectura, ingeniería civil, crearon sus empresas ya. Entonces los diputados se convirtieron en ingenieros de obra, gestionaban la obra, el moche, el diezmo, y bueno, una fuga de dinero ahí. Yo creo que esa no es la labor, más bien, no creo yo, la ley está establecido que no es labor del diputado andar haciendo obras. Sin embargo, la gente nos lo requiere, nos lo pide al diputado, la gestión, la obra. Sí tiene que hacer la gestión el diputado, pero ante las instancias que correspondan, ante el ayuntamiento, ante la Secretaría de Obras del Gobierno del Estado, ante las dependencias del gobierno, ante las dependencias del gobierno federal también, sin duda, habrá gestiones que tengan que hacer, pero esta gestión se distorsionó. El gobernante en turno, para tener contentos a los diputados, les dio obras, les daba 500,000, 1,000,000, 2,000,000 de asignación libre, entonces se llevan el moche, se llevan el diezmo, se llevan la ganancia porque son constructores y son empresarios de la construcción. Sí, claro. Esa es una grave distorsión que no le corresponde a los diputados. Y estoy de acuerdo contigo, porque termina generándose un ambiente... Una perversión. Exactamente, un ambiente es una totalmente... perversión porque entonces el gobernador te tiene agarrado
y tu función de fiscalización, tu función de equilibrio de poder, pues ya no la haces. Exacto, para allá iba, porque al final termina también siendo un amaciato con presidentes municipales, ¿no? Claro. Termina siendo y ya Y no tú lo hay, dijiste, un amaciato. ya no termina Se convierte. Cumpliéndose la función que mencionabas función del de poder fiscalización, legislativo, exactamente. de fiscalización, porque no es lo mismo que haya órganos de transparencia, ¿no? En donde cualquier presidente dice, ahí está, si quieres checar cuánto ganamos, ahí están. Sí. No, pero no nada más es eso. O sea, transparentar se refiere a todo lo que es la administración pública. Claro. ¿Por qué le asignaste el contrato a tal empresa? ¿Por qué? Bueno, en fin. ¿Por qué licitaste? ¿Por qué no licitaste? ¿Por qué lo licitaste? Sí. ¿En torno a aquel viejo tema de tu secretaria? Bueno, eso fue una mentira inventada por un adversario político, un adversario muy apasionado en denostar, en criticar, en golpear, que adquirió mucho poder y entonces fue un abuso de poder, pero son mentiras a través del que se construyen con el imaginario, pero lo cierto es que a través de la vida, mi vida es, perdón que lo diga yo, lo voy a decir con toda humildad, considero yo que tengo una vida, no me atrevo a decir ejemplar, Julio, otra palabra, pero soy un hombre de familia. ¿Cuántos años llevas de casado? Tengo 20, casi ya voy a llegar a los 25 años de casado. Vas a festejar bodas de plata si Ojalá la pandemia no lo permite. ¿Tus hijos cuántos son? ¿3? Tengo 3 hijos. ¿Los 3 estudiantes? 3 universitarios. La niña está estudiando, estoy muy orgulloso de los 3. Ella está estudiando una maestría en el CINVESTAP, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Poli, una de las escuelas más difíciles para hacer maestrías. Sí, claro. Mis otros hijos estudian física, otro ingeniería matemática, carreras muy difíciles, y no ando tratando de ubicarlos en el gobierno como muchos padres. ¿Eres rico, Juan? No, para nada. He vivido en la justa medianía de mis ingresos, Julio, con problemas como todos, porque la crisis está dura, nos está pegando a todos, tenemos problemas como todo mundo. Soy un ser humano común y corriente con virtudes y con defectos, ¿eh? Ese tema que dicen, todo fue en el marco de la ley, en el marco de la vida estatutaria del PRD de ese entonces, no se violentó nada de eso, y me inventaron ahí una historia, un personaje muy famoso de aquí de Iguala que no se resigna a que ya perdió la elección y que insiste. Yo no he competido desde hace muchos años. Sin embargo, ¿Cuál fue tu última participación en elecciones? En elecciones, pues tendrá, no sé, en 2000, 20 años. Cuando fui diputado, precisamente. Después, cuando quise ser presidente. Intenté ser presidente. Esa fue la última, ¿verdad? Esa fue la última. Y después he estado en cargos públicos y privados, Julio, porque mi vida ha sido entre la iniciativa privada y el sector público. ¿Tú has robado algo? No, para nada, Julio. Que me esculquen a mí. Y miren, mucha gente va a decir, muchos aspirantes van a decir, yo soy el más honesto, el otro va a decir, yo soy 1000% honesto, el otro va a decir, pero a las pruebas hay que remitirnos. La evidencia habla, y yo reto a quien quiera a que nos revisemos las cuentas públicas. Es más, yo le solicité a Morena que Morena le solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera a que revise a todos los aspirantes sus cuentas, sus prestanombres, sus propiedades en Chiapas, sus propiedades en Baja California, en fin, yo no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, he vivido en la justa medianía de mis ingresos. El que te señala, el que te dice, el que incluso te denosta, ¿te gustaría que te lo dijera a la cara, a los ojos? Ojalá tuviera el valor de decírmelo y podemos debatirlo con cualquier aspirante que lo quiera decir, lo podemos debatir y con papelitos, con papelitos, quién tiene problemas de denuncias, de demandas y quiénes no. Tú no tienes nada de eso. Absolutamente nada. He entregado en tiempo y forma con miles de auditorías los cargos públicos donde estuve. Todo está subsanado, todo está solventado de acuerdo a la ley, de acuerdo. Digamos que el que diga lo contrario, que te lo compruebe. Que lo compruebe. Que lo compruebe, sí. No, porque, a las pruebas. Porque es muy fácil decir no, las y más cosas. en las redes, cualquiera habla que se siente que su candidato va a perder o sienten que quedar bien con un candidato es estar golpeando a los adversarios para no, pero no nada más en las redes, eso, acuérdate que pusieron el arte del chisme, sí, el arte de la intriga. Y sí, antes no había redes, había periódicos. Especialistas, pero, hay muchos especialistas en el arte de la mentira, en el arte de hablar aquí frente al micrófono y hablar, pero a las pruebas, hay que irnos a las pruebas. A las pruebas. Y a los debates de frente.
hablemos de frente. Yo en ese tema, Julio, no tengo nada de qué avergonzarme. Bueno, he trabajado siempre he trabajado muchos años en la iniciativa privada, en el sector público. Pues pongo a disposición incluso de un comité de ciudadanos la revisión de nuestras cuentas públicas, de nuestras cuentas bancarias, de nuestras propiedades. Aquí, si podemos autorizar a un comité para que se pidan las propiedades que se tienen en todo el país, en los registros públicos de la propiedad, y veamos quién se ha enriquecido en un cargo público, veamos quién tiene demandas, veamos quién tiene amparos, veamos quién tiene auditorías que no respondieron, veámoslo, y a las pruebas nos remitimos. Yo a las pruebas me remito, y yo en ese sentido estoy convencido, estoy seguro que ganaré cualquier debate con evidencia, hablando de uno o de otro. Es como dicen también, qué bueno que muchos jóvenes nuevos deciden participar, pero también hay que tener, o sea, no todos van a quedar, de 30 que nos vamos a registrar o más, porque creo que todavía está abierto el registro, solo va a quedar uno, y los demás van a quedar inconformes, ¿no? Aguantemos el resultado todos, de modo, y que sea un aprendizaje para seguir participando. Entonces, la participación de nuevos es buena, pero también iniciar en el camino, en el servicio público, pues es experiencia, porque si no sucede lo que a muchos les pasa, que de pronto llegan a un cargo, no se suben a un tabique, se suben a un elevador de 1000 pisos, y ya nadie los merece, y vimos muchos casos ahorita, o sea, gente nueva que llega con muchas ganas, pero el poder los enloqueció, los enloquece, y ya nadie los merece, ya nadie saluda, bueno, ni a sus familiares luego saluda. Afortunadamente la experiencia nos sirve a nosotros para que podamos ser serenos, para que podamos defender los derechos, los apoyos de la gente, para defender al pueblo de Guerrero, para impulsar transformaciones, para impulsar cambios. Yo tengo claro que ir al Congreso, Julio, hacer cambios fundamentales, porque la ley es la que regula la vida de todos. Es donde se establecen los presupuestos, es donde se establecen los derechos, las obligaciones. Un buen ciudadano tenemos que exigir nuestros derechos, tenemos que cumplir nuestras obligaciones, pero exigir nuestros derechos. Eso nos hace falta, porque solamente lanzamos un golpe en el Face y ya, y ahí quedó. No, hay que organizarnos, una sociedad organizada, exigente, para que la autoridad, para que el gobernador, el presidente, se equilibre el poder. No hay otra manera de equilibrar el poder más que una sociedad activa, una sociedad informada. Y eso se logra si fomentamos las leyes, impulsamos la participación ciudadana, que participe mucha gente, pero no solamente para disputar cargos, en la vida pública, en los asuntos públicos de los municipios del estado. Mi paso en la Universidad Tecnológica fue un ataque del subsecretario priista, que después fue secretario de Educación priista con Astudillo, ahí quedó muy claro. ¿Es Arturo Salgado? Sí, me refiero a él. Ese fue, y me inventaron una serie de historias. Yo entregué, y como digo, papelito habla, las auditorías que me hicieron solventadas al 100%. Entregué en bancos como 8 millones de pesos al rector entrante que me sustituyó. Entregué todo bien, dejé una recategorización de la universidad que le permitió aspirar a presupuestos mayores, a incrementar su presupuesto. Aumenté los números, los jóvenes que se fueron a Francia a estudiar becados. Aumenté las becas a los alumnos, aumenté las becas a los maestros para hacerse más profesionales, porque el modelo de la universidad es muy interesante, ¿sí? Y dejé mi huella, los metí al Seguro Social, no tenía seguridad social en la Universidad Tecnológica. Gracias a mi gestión y al apoyo del IMSS en ese momento, logramos eso, y hoy mucha gente me lo reconoce. Por cierto, si hacemos una encuesta en la planta académica laboral de la universidad, la gran mayoría de gentes me apoya, porque a la vez seguimos siendo amigos, Julio. Sí, he visto me inventaron, como muchos, o sea, llegamos a un territorio dominado por el priismo. ¿Y el sindicato? Y el sindicato. Ese sindicato
mis respetos también, tuvieron intereses, se prestaron al juego del subsecretario priista, porque su corazón de ellos es priista, y a mí me ven como un opositor del PRI, ¿no? Entonces, y me han inventado, y creen que con inventarme me van a destruir, pero no, miran, aquí estoy. No, yo creo que has sido muy preciso en todo eso cuando dices tú, el que diga lo contrario, es que te lo demuestre con... A las pruebas, a la ¿no? evidencia. Sí, a la evidencia, ¿no? No al chisme. Porque es muy fácil que alguien te diga, dice que Juan Adán se quedó con los terrenos de la colonia, no sé qué, ¿no? Digo, es muy fácil todo eso, ¿no? Dicen que fulano de tal, muéstramelo, o sea, ¿no? Por ejemplo, también hay un chisme por ahí que dicen que uno que fue secretario de salud tiene orden de aprehensión y que anda con el amparo abajo por su gestión en la Secretaría de Salud. Dicen, quién sabe, hay evidencia, debe haber evidencia, deben estar los papeles. Yo con evidencia que nos digan. O sea, y yo con evidencia puedo demostrarlo. Por eso digo, en un debate, papelito habla. Y yo entregué en tiempo y forma, correctamente, la gestión de la universidad. Dejé muchos amigos. Les mando un saludo a los maestros, a los alumnos de la universidad. Muchos jóvenes recién egresados, que han egresado, generaciones que han egresado, me saludan con mucho afecto, porque por el otro lado, tú sabes que tenemos más de 30 años impulsando el deporte, el fútbol, por ejemplo, sin ningún interés político, como muchos políticos que llegan los tiempos de campaña y van a regalar un baloncito. No, yo tengo 40 años en la vida del fútbol y lo hago con mucho gusto, con mucha pasión, porque es mi pasión, es mi gusto. Entonces, muchos jóvenes, en el estudio que hice de opinión, muchos jóvenes me están apoyando, Julio. Muchos profesionistas, muchos jóvenes no solo de la Universidad Tecnológica, sino del Tecnológico, de jóvenes de Iguala que estudian en la UNAM, que estudian en el Poli, y eso es evidencia. Yo tengo una carta de respaldo de más de 100 jóvenes universitarios. Entonces, ¿estás preparado para llegar al Congreso del Estado? Dime dos de tus propuestas. Te decía primero hace rato, una es, la ley de fiscalización necesita reformarse, porque hay que darle dientes a la ley para que castigue a los corruptos, para que no queden dimes y diretes, para que no queden chismes, para que no queden intrigas, para que la evidencia, para que la ley pueda permitir a la autoridad que revisa si alguien hizo mal uso de los recursos públicos, ¿no? Esa es una. La otra es entrarle al presupuesto, hacer un presupuesto no de obras para ganar clientela política, no de acciones para ganar clientela política que solamente les doy a los que gobiernan conmigo, un presupuesto que vaya a resolver los problemas de infraestructura del Estado, de infraestructura de los grandes municipios. Es poco el presupuesto y se dispersan mil cosas y entonces el efecto no se ve. Hay que ir a los puntos neurálgicos de infraestructura, carretera, tecnológica, Julio, y hay que automatizar los servicios del gobierno del Estado, de los ayuntamientos. O sea, los presidentes no quieren la automatización ni los gobernantes, la automatización de los servicios. ¿Por qué? Porque se les cierran las llaves de la corrupción. Pues, pero hay que automatizar no solo para dar un buen servicio, sino para cerrar esas llavecitas que te pide esto, te pide el otro, que el funcionario, que el servidor público te pide y te pide. Entonces, en la ley del presupuesto hay que meter el tema de la modernización de la administración pública estatal y de los municipios. Eso es, en principio, hay un tema muy álgido, que es el tema, me lo han comentado muchas personas, el tema de lo que le llaman la usura en el Estado. Hay mucha gente que debe mucho dinero y que le cobran 20, 30, 40% de interés. Hay que revisar el código, hay que revisar la ley y ver qué se puede hacer para que la persona que se ve necesitada esos tipos de préstamos, pues no le quiten su casa, no le quiten sus propiedades, porque eso a mí me parece pues que no es justo. Deleznable, ¿no? Deleznable, totalmente, es injusto. ¿no? Ese es un tema sobre todo en una situación muy delicado. Es un tema muy delicado, en una situación tan difícil como la que se avecina, que haya, pues estás hablando de los usureros, pues, sí, ¿no? Dices sí, tú sí, que es lamentable que haya personas que deben.
más bien diría, es lamentable que haya personas que te presten con tantos intereses, con intereses tan altos, ¿no? Que se aprovechen de la necesidad de los más Por ejemplo, Andrés desprotegidos. Manuel está tratando de agilizar los servicios bancarios con el Banco del Bienestar. Está Y tratando de disminuir las comisiones de los paisanos nuestros que están en Estados Unidos, de los migrantes que están en Estados Unidos, para que las empresas que dan esos servicios no cobren tantas comisiones. Entonces, y aquí la usura exprime a quien le debe, a quien cae en las manos de la usura, nunca se repone. Siempre he vivido de mi salario. Yo no soy empresario, porque también creo que el empresario a la empresa y el político a la política, cuando hay esta combinación, se pervierten las relaciones, Julio. Porque entonces el empresario, con su poder político, obtiene favores, obtiene servicios, obtiene obras, obtiene... No, yo no le entro a eso. Yo no le entro a eso, Julio. tú eres más político que muchos que se dicen serlo. No, bueno, eso le toca a la gente decidirlo. Yo hoy decidí, me costó trabajo decidir porque después de muchos años de no participar en una candidatura, pues sabiendo los riesgos, sabiendo los adversarios tan rencorosos que tengo, y sabiendo que el PRI quiere conservar el poder, el PRI a mí siempre me ha visto como rival, como adversario, y han dominado muchas esferas del municipio. La UTE la dominaban, y cuando llegué yo, vieron que llegó el monstruo. Lo único que hice es reformar y modernizar esa universidad para bien de la universidad. ¿En qué periodo fuiste diputado local? Fui en el 99-2002. ¿Era gobernador René Juárez Cisneros? René Juárez. ¿Te tocaron los 3 años con él o con algún otro alternaste? No, con él. Los 3 años con él, ¿verdad? Sí. ¿Qué diferencias hay de ese Juan al de ahora? Bueno, muchas. La experiencia, la vida te enseña muchas cosas, muchas cosas. Te enseña muchos conocimientos, te da mucha sabiduría, la experiencia, los años. De pronto el joven uno es más revolucionario, yo era más revolucionario en las ideas de izquierda, revolucionario en el sentido de hacer cambios más rápido, cambios radicales. De pronto uno se da cuenta al paso de los años que es difícil, es complejo, y por eso entiendo mucho a Andrés Manuel. Mover al país en otra dirección cuesta mucho. ¿Cuánto no se le critica a Andrés Manuel por andar pisando callos? Mucha gente del PRI a mí me ha visto así, que piso callos, que se va a cerrar la corrupción, que se va a combatir la corrupción, que se van a hacer las cosas bien, y eso a muchos adversarios no les interesa. Muchos políticos van por el dinero. Yo no, y no lo tengo, ni lo he tenido. He vivido del sector privado y del sector público. No soy empresario. En el sector privado, ofreciendo mis servicios, porque a mucho orgullo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, especialista en infraestructura de networking, de redes de telecomunicaciones, y toda mi vida he trabajado en eso, como freelance en los últimos años, y siempre impulsando la tecnología en los gobiernos, en la vida, porque el ciudadano exija, o sea, que las propuestas sean viables, que no digamos que vamos a hacer un viaje a la luna, y te enredan, te lo crees, pero eso no es posible. Por eso estoy diciendo, ¿cuál es la labor del diputado? ¿Cuál es la labor del legislador? Es principalmente hacer leyes. Y sí participas en todos los temas de las reformas, Julio, pero hay temas muy pendientes, que es el tema del presupuesto, el tema de la fiscalización, el tema de la modernización tecnológica del Estado, que hay que meterle mano, hay que impulsarla, porque eso trae eficiencia, eso trae productividad para la gente. Bueno. Y ahora creo que en esta pandemia debe hacerse un presupuesto de excepción por la crisis que está originando la pandemia, Julio. O sea, ¿qué es más importante hoy? ¿Hacer una calle o que haya salud, que haya vacunas? ¿Tapar un hoyo o que la gente tenga de comer para que su empleo se recupere? La crisis está dura, Julio, es muy fuerte en todo el país. Este encierro, este semáforo rojo golpea el turismo, seguramente los ingresos del Estado bajaron muchísimo, y entonces se tiene que hacer un presupuesto
Y ahí la cuarta transformación, la visión de la cuarta transformación debe imperar para que el presupuesto sirva para el bienestar de la gente, Julio. Leyes para el bienestar de la familia. Poner en el centro a la familia, Julio. Ese es otro asunto. Hoy se ve al individuo nada más. Rescatar, impulsar estos núcleos familiares que han hecho que el pueblo mexicano resista, que han hecho que la gente resista, que esta familia mexicana, esta familia igualteca, es fundamental. Y yo en ese sentido me precio de mi familia, y que también eso vea al ciudadano, que vea la currícula de todos los aspirantes, su vida familiar, su estabilidad emocional como familia, como pareja, como esposo o como soltero, sus estudios, qué nivel de estudios tiene, qué experiencia tiene, porque de voluntad y venir a decirle a la gente voy a hacer esto, lo otro, aquello, si no hay una documento, si no hay una formación que soporte eso, Julio, pues es mentira. Entonces, todos tenemos un currículum. Por ejemplo, sería muy interesante que todos los aspirantes nos sometiéramos a exámenes psicométricos, Julio, para ver quién está loquito y quién está sensato. Eso sería en la ley sería bueno llevarlo, que todos los que aspiren a un cargo de elección popular se sometan a exámenes psicométricos para ver si son aptos para el puesto o no. Juan, pues tienes muchos, sin duda alguna, muchos amigos, ¿no? Muchos conocidos también aquí, como dices tú, te la has pasado muchos años en el deporte, en el fútbol, has formado muchísimas generaciones y tratando de enseñarles el camino correcto del estudio y el deporte, Julio. Sí, sí, claro, por supuesto. Y bueno, también ya respondiste aquí, ¿no? El que diga lo contrario a lo que dices tú, que tienes muy en claro y con documentos, pues que te lo muestre, ¿no? Y creo que eso sería lo correcto en todos los ámbitos, ¿no? El que hable de una persona, porque a veces es muy fácil repetir nada más algo que escuchaste. Destruir es muy fácil, Julio. Construir es mucho más difícil. Y yo tengo una vida, una familia que he construido, una formación académica que me ha costado mucho trabajo construir, una vida profesional que me ha costado mucho trabajo construir, y estoy aquí dándole la cara al ciudadano para que el ciudadano elija. Yo no tengo ningún problema. A propósito que se acerca ya el momento de Algidez, yo te voy a pedir que mandes directa tu conclusión. Me voy a hacer un lado para la sana distancia y te quites el cubrebocas para que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, te ubiquen perfectamente. ¿Con qué quieres concluir, Juan? Adelante. Bueno, primero que nada, usemos cubrebocas, usemos gel, alcohol, porque esta pandemia ha venido a trastornar nuestras vidas social. El ser humano somos un ente social y esta pandemia nos lo ha venido a trastocar. Primero que nada, por último, decirle más bien a la gente, yo apuesto a la gente, Julio, la ciudadanía de Iguala, me he cansado de decirlo, es de las más informadas del país, es progresista, es liberal, es de izquierda, incluso la gente de Iguala. Tonto es aquel quien cree que lo engaña, que con chismes, intrigas va a engañar a la gente. La gente cada día ha aprendido más a elegir a sus representantes, cada día ha sabido más cómo llegar al conocimiento para tomar una decisión. La gente razona su voto, piensa su intención de voto. Y yo creo que la gente puede ayudarse hoy mucho si hacemos una matriz. Sería bueno hacer una matriz de evaluación para todos los aspirantes. A lo mejor una idea que hay que reflejarlo y subirlo a las redes sociales. Lo voy a intentar como propuesta en donde evaluemos varios aspectos. Uno es la familia a la cual formas parte, si eres un hombre de familia o no lo eres, porque eso te da estabilidad. La otra, ¿qué formación académica tienes? Eso te da soporte para poder servir a la gente. Otra, ¿qué experiencia profesional, laboral tienes, tanto en el sector privado como en el sector público? Hay gente que ha venido a la política renegando de la política, diciendo que ellos no necesitan de la política. Y nada, la política es digna, hay que dignificarla. Y entonces, y después ya no quieren salir de la política, ya no quieren dejar cargos políticos, una y otra vez han competido. Yo tiene más de 20 años que no competía y aquí estamos dándole la cara a la gente.
Otro criterio de evaluación son los valores que tiene. Otro criterio puede ser un examen psicométrico para ver qué capacidades, qué valores, qué fortalezas, qué debilidades tenemos como profesional, como persona, porque de pronto parece que la política se convierte en un concurso de mentiras, en un concurso de ver quién engaña más fácil al otro. No, vayamos que el ciudadano vaya a la evidencia, que el ciudadano busque, rasque en las trayectorias de cada uno de nosotros para que tome la mejor decisión. Guerrero ya no se puede equivocar. Guerrero necesita los mejores hombres y mujeres. Hay mujeres valiosas, hay extraordinarias estudiantes profesionistas. Apostarle a que la educación, a los jóvenes que estudien en las universidades, que la educación es la única vía legítima para progresar, para avanzar en la vida. Otras rutas no llevan al desarrollo, a la felicidad. La educación te lleva a la universidad, los posgrados. Nunca te va a pagar mal tu universidad. Siempre te va a dar un arma para poder conseguir un trabajo, para poder sobresalir, para poder emprender un negocio. Y que no tenga esa posibilidad. Hoy día todo el mundo tiene esas posibilidades con las becas de Andrés Manuel. Y entonces esa ruta tenemos que seguir. Tenemos que recuperar el núcleo de la familia, que se ha habido trastocado de tantos años de neoliberalismo de la derecha, que la derecha impulsa la disgregación familiar y el individualismo personalísimo, digámoslo, valga la redundancia. La izquierda debemos fomentar la colectividad, y la colectividad es el núcleo de la familia, y en eso hay que llevarlo a las leyes, hay que impulsarlo en la política. Solamente me resta decirles las gracias, Julio, y que ahí está mi vida, está mi esposa, están mis hijos. Ellos sienten mucho, les duele mucho cuando me hacen ataques arteros, pero yo les digo que la vida nos da para estar de frente, con la frente en alto, y que todo puede ser verificable, que todo con evidencia. Si no, son chismes e intrigas. Que independientemente de todo lo que le señalen, pues las encuestas lo tienen arriba, a Félix. Es un tema muy complejo, Julio. Olvídate de si yo estoy de acuerdo. O a tal o a cual candidato. Quienes apoyaron a Félix, que se olviden si apoyaron a tal, a Félix o no. Si apoyamos a Walton, si apoyamos a Amílcar, si apoyamos a Nestora. Ahora el tema ha rebasado las estructuras de Morena. Se ha convertido en un problema nacional. Y entonces Morena tiene la obligación de revisar y de tomar la mejor decisión. Siendo congruente con lo que acabas de decir. Estamos, ¿no? Fíjate, es un problema en el que estamos los militantes de Morena. Yo prácticamente soy militante de facto, de hecho. Ya que se abre el registro me afiliaré. Entonces, pero los militantes de Morena, los simpatizantes de Morena estamos en un dilema. Muchos, no todos. ¿Por qué? Porque estamos en dos disyuntivas. Una es la congruencia con los principios y los ideales, y la otra ruta es la disciplina de partido. La congruencia con los principios nos obliga a exigir que se esclarezcan ese tema es muy delicado. El tema feminista, Guerrero debe avanzar, debe de dejar de ser ese estado machista, ultranza, debe avanzar en que las mujeres lograr un nivel de desarrollo, de convivencia, de sana. No podemos permitir eso. Jamás se puede permitir abusar de una mujer, jamás. Toda la congruencia nos lleva por ese camino. Y la disciplina partidaria te lleva por la ruta de votar por Morena. Entonces, la obligación del partido es quitarnos de ese dilema a todos nosotros. Y la obligación del partido es tomar en serio el asunto, analizarlo y que haya una explicación clara y contundente en tal o cual sentido, Julio. Y entonces sí, ya la disciplina partidaria habrá que seguirla. Te agradezco que hayas aceptado la invitación a nuestra plataforma digital para venir a platicar un poquito acerca de estas posibilidades de que seas candidato de Morena a la diputación por el 22 distrito local. Gracias de verdad, ¿eh? Gracias a la gente y que la gente decida en libertad.